Calculo que sí, profe. Bueno, por lo menos uno ya volvió. Bien. Bueno, lo que vimos entonces en esta primera parte, que se hizo un poquito larga, es lo que está en el capítulo uno, o mejor dicho, en la unidad uno y en la unidad 2 del apunte. Hay algunos puntos más que por ahí los pasamos por arriba, pero eso después se los dejo a ustedes para que lo lean. Por ejemplo, desarrollo de transporte supersónico. Bueno, acá hablan un poco del Concorde y de algún otro desarrollo que no llegó a concretarse. Eh, bueno, algunas cositas más también, algunos, lo que hablamos antes, acá estaba lo que no encontraba, el tema de las aerolíneas low cost. Fíjense, acá tenemos los ítems. Ah, disculpen, siempre me pasa lo mismo. Ahora sí. Bueno, les decía, acá están los ítems de las que caracterizan a las aerolíneas low cost y más arriba les había marcado, y acá el ingeniero les pone en la punta alguna referencia al desarrollo del transporte supersónico, que bueno, no prosperó debido a las limitaciones físicas, pero bueno, está interesante para leerlo. Bueno, en cuanto a lo que es el transporte aerocomercial propiamente dicho, más allá de los desarrollos aeronáuticos que fueron permitiendo su expansión, ya en la clase pasada habíamos hablado un poco de que el transporte aéreo se inició con la introducción del dirigible, allá por la década de 1900 y de 1910. En Alemania eh, se introdujo el dirigible de rígido, digamos, de cuerpo rígido, que había sido un desarrollo inicial de un ingeniero austríaco de apellido Schwarz, que fue comprado una vez que este falleció. El conde von Zeppelin le compró los derechos de la patente a la viuda de David Schwartz y con eso desarrolló su emporio de los dirigibles. Así se fundó la aerolínea DELAG, que fue la primera aerolínea del mundo. Fue la primera eh, compañía eh, que desarrolló vuelos regulares para trasladar personas. Bueno, eso está también resumido acá en esta primera parte. Cuando hablábamos de la era de los aeróstatos, ahí tenemos algunos modelos de los dirigibles que se utilizaron ahí en esos primeros 20, 30 años. Fíjense que esto lo llamaban el LZ, de Zeppelin, digamos, de la, del apellido de su dueño, y ahí va marcando cómo fueron creciendo los prototipos, bueno, hasta que se llegó al famoso Hindenburg, que tuvo ese trágico accidente, el LZ-127, del 129 tuvo ese trágico accidente en New Jersey cuando estaba llegando de un vuelo transatlántico y un problema de electricidad estática produjo una chispa que generó la combustión de toda esa masa de hidrógeno que está adentro del dirigible, que es lo que lo hace flotar, ¿no? Bueno, a partir de eso, fue en el año 1934, creo, eh, a partir de eso, perdón, 1937, a partir de eso, los dirigibles fueron básicamente dejados de lado frente a los aviones que ya obviamente para ese año ya estaban bastante desarrollados. Bueno, en Argentina particularmente, el transporte aéreo se inicia a partir de la intervención de un pionero de la aviación nacional y sobre todo un héroe de guerra francés que combatió en la Primera Guerra Mundial, un ingeniero de apellido Almonacid, Vicente Armandós Almonacid, que decidió viajar a Francia para formarse como piloto y como ingeniero aeronáutico, si se quiere,
Y bueno, se encontró durante su formación con la guerra y terminó combatiendo para Francia, convirtiéndose en un héroe de, de ese país. Cuando vuelve a la Argentina, ya por la década del 20, mediados de la década del 20, le proponen extender, extender la operación de la aerolínea de transporte de correspondencia de Francia, Aeropostale, y le extenderlo hacia América del Sur. Entonces, Almonacid fue el representante en Argentina de Aeropostale, que era la empresa francesa. Bien, el problema es que para 1926, aquí, se había modificado lo que era la regulación o la reglamentación de la aeronavegación sobre el territorio argentino, entonces no se permitía que las empresas extranjeras operaran sobre el cielo argentino. Entonces, para salvar este problema, bueno, esto se puede definir como el primer, la primera referencia de la legislación aeronáutica en Argentina, en el año 1926. Entonces, a partir de eso es que se decide fundar una filial local de Aeropostal, de la Aeropostal francesa, que se llamó Aeroposta y que empezó a operar allá por el año 1929, creo. Bueno, Aeroposta fue, digamos, una empresa de transporte de correspondencia que iba desde el norte de Brasil hasta el sur de la Argentina. Y a su vez recibía también los cargamentos que venían desde el norte de África y llegaban a Brasil, o los enviaba hacia Europa vía esa red marítima que tenían para unir Brasil con África, digamos, con la parte francesa de África. Bueno, acá hay algunos comentarios acerca del desarrollo de Aeroposta, pero en cuanto al transporte de pasajeros, allá por el año 1939, el Comando de Aviación del Ejército, digamos, todavía no existía la Fuerza Aérea, compró aviones Junker 52 para fomentar el traslado de pasajeros. Bueno, ya había habido algunos incipientes intentos de producir una aerolínea nacional o, digamos, una, sí, una empresa de transporte aéreo nacional, y con esto se trataba de fomentar el desarrollo aeronáutico y, bueno, sobre todo ir uniendo los diferentes puntos muy distantes de la Argentina, que imagínense, para aquella época todo lo que era la Patagonia estaba bastante desconectado. Bueno, ahí surgieron algunas fundaciones de líneas aéreas privadas o con participación estatal. Por ejemplo, la línea aérea de siglas LASO, que son líneas aéreas del suroeste, que unía todo lo que era la Patagonia argentina. Bueno, después de eso, ahí se juntaron todas las figuras. Después de eso, otras aerolíneas o otras líneas aéreas en Argentina empezaron a surgir. Por ejemplo, LANE, que era Líneas Aéreas del Noreste, un par de años después de que se había fundado LASO, y después, bueno, se empezaron a dar fusiones para ir generando compañías más grandes. En este caso, LASO y LANE, que eran compañías estatales, se terminaron fusionando para dar lugar a líneas aéreas del Estado, que tengo entendido que todavía operan todo lo que es el sur argentino. Bueno, paralelamente, otras aerolíneas ya también de fomento se fueron generando ahí en los primeros años de la década del 40, y ya para fines de los 40 estaban operando la Aeroposta, que, bueno,
había quedado un poco quebrada y después pudo sostenerse por aportes de capital estatal. También se había formado una que le llamaban AFA, o de Aviación Fluvial Argentino, que recorría la Mesopotamia y, y, la, y digamos la zona también del oeste, del noroeste argentino. Bueno, después había otro que se llamaba Sonda, que unía Mendoza con Salta, y la Flota Aérea Mercante Argentina, que realizaba algunos vuelos internacionales con países limítrofes. Bueno, y para el año 1950 se decide, por medio de un decreto presidencial, fusionar todas estas aerolíneas y fundar lo que es nuestra aerolínea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Bueno, la historia de Aerolíneas Argentinas es bastante convulsiva, por decirlo de alguna forma. Si bien tuvo unos primeros 20 o 25 años bastante estables, donde tuvo un crecimiento sostenido y donde pudo adquirir varias aeronaves, también siempre con ayuda del Estado. En la década del 70 adquirió aviones Boeing 747 a partir de la apertura digamos, de la regulación del mercado financiero y una serie de medidas gubernamentales que dejaron ingresar gran cantidad de dólares del exterior, digamos, en modo especulativo. Para la década del 80, Aerolíneas estaba virtualmente quebrada por una serie de obligaciones financieras que no podía responder. Si bien en el año 82 una medida del Banco Central decidió estatizar la deuda de las grandes deudas en moneda extranjera de las empresas privadas, la resolución no alcanzó a Aerolíneas Argentinas, entonces sus obligaciones financieras, que debía afrontar a partir de la adquisición de aviones como los Boeing 747 que utilizaba para realizar vuelos transatlánticos y con los que realizó, por ejemplo, el primer vuelo transpolar comercial de la historia. Bueno, entonces estuvo al borde de la quiebra, de vuelta a una inyección de capital estatal la mantuvo hasta que en la década, el fines de los 80, en el año 89, ya con la llegada de Carlos Menem al poder y el proceso digamos, de regulación y de privatización, Aerolíneas termina siendo concesionada al Grupo Iberia y también al Grupo Cielos del Sur, que previamente se había hecho cargo de lo que era la empresa Austral Líneas Aéreas, que había sido fundada a principios de los 70. Bueno, después yo les dejo a ustedes para que lean digamos, los detalles. Y continuando luego con su privatización al Grupo Iberia y Cielos del Sur en el año 89. Para fines de los 90, Aerolíneas de vuelta entró en un proceso digamos, de cesación de pagos y de fuerte déficit, lo que la llevó a estar otra vez al borde de la quiebra, a perder muchas unidades. Entonces se hizo una nueva concesión, Iberia renunció a su participación en la empresa y se terminó concesionando en el año 2001 al grupo Marsans, que era un grupo digamos, un operador turístico de España. Bueno, Marsans no tuvo una buena gestión, terminó vendiendo muchas de las unidades que tenía la empresa, inclusive activos en el exterior que también todavía poseía, hasta que en el año 2009, creo que fue, se termina reestatizando la empresa. Y bueno, se reestatizó la empresa junto con Austral, que también había,
digamos, pertenecía a Cielos del Sur y formaba parte del consorcio. Bueno, a partir del 2009, Aerolíneas es una empresa estatal nuevamente, de capitales completamente estatales, y adquirió una serie de aeronaves para su filial austral de vuelos regionales, que consistía básicamente en aviones Embraer de la familia RJ. Bueno, siempre Aerolíneas continuó bastante, digamos, aquejada por sus problemas de déficit, que siempre, digamos, son asistidos con capital estatal, obviamente, y que, bueno, siempre existe la controversia acerca de la viabilidad de la empresa, por lo menos en términos económicos, siendo que desde el punto de vista del desarrollo turístico cumple un rol innegable, digamos, de unir puntos en rutas que no son del todo rentables, pero que permiten el desarrollo de los lugares distantes de la Argentina. Bueno, aquí hay una serie de puntos de su historia, y bueno, después también podemos hacer una recorrida rápida por lo que son los intentos de aerolíneas de bajo costo que operaron en el país. Bueno, probablemente la más conocida, la más trágicamente conocida sea LAPA, que fue una aerolínea que operó en la década del 90, uniendo principalmente los grandes centros urbanos de la Argentina. Y bueno, y lamentablemente sufrió un accidente muy trágico en un vuelo que partía del Aeroparque de Buenos Aires con rumbo a Córdoba, y que por negligencia o mala operación del piloto no alcanzó a despegar y terminó estrellándose contra la cabecera de la pista, produciendo la muerte de muchos miembros del pasaje y de la tripulación. Bueno, a tal punto que ese accidente le terminó costando la quiebra, no solo la quiebra, sino también la transformación de la legislación argentina. Bueno, otra línea aérea fue Dinar, Saberwings, todas aerolíneas que no terminaron de prosperar, un poco también porque la configuración demográfica de la Argentina no ayuda, en parte, al desarrollo de la aviación, digamos, en los términos del desarrollo europeo o norteamericano. Más allá de eso, todavía operan algunas, o creo que la que quedó operando es Flybondi, no sé si Andes continúa operando. Actualmente, como sucedió a lo largo de casi toda la historia, Aerolíneas Argentinas es la mayor operadora aerocomercial de la Argentina, aunque en algún punto se disputó el liderazgo con LAN Argentina, que era una subsidiaria de LAN Chile, que es la casa matriz, pero que bueno, el año pasado decidió retirarse de Argentina para el mercado de cabotaje y últimamente creo que también se retiró para los vuelos internacionales. Bueno, Sol también era otra aerolínea de bajo costo que operaba en lo que era el oeste y el sur de la Argentina, y que también a partir de un accidente terminó, en 2007 creo que fue el accidente, terminó quebrando. Bueno, acá hay un punto importante de lo que hablamos antes. Históricamente casi todos los servicios aéreos empiezan o terminan en Buenos Aires. Bueno, eso habla de la concentración de gente que tenemos en la capital federal y sus alrededores, frente a un desarrollo relativamente más bajo en otros lugares, lo cual básicamente hace complicado el desarrollo. Bueno, ahora vamos a ir a una parte que es también, digamos, probablemente lo más importante de la clase de hoy, que es la parte de legislaciones y regulaciones en el mercado aeronáutico o el mercado aerocomercial.
Bueno, en la Argentina, nuestra autoridad aeronáutica, es decir, el organismo que rige todo lo que tiene que ver con la aviación en la Argentina, es la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. La ANAC fue creada, es un ente civil que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, que fue creada por un decreto presidencial del año 2007. Hasta ese año, curiosamente en Argentina, la aviación civil estaba regulada y controlada íntegramente eh, por la Fuerza Aérea Argentina. O sea, bajo una órbita militar se realizaba el control de la aviación civil. Esto es un punto bastante particular que no se daba en casi ningún lugar del mundo. Bueno, a partir del accidente del APA del año 97, del año 99, se destaparon, por decirlo así vulgarmente, muchos desmanejos en cuanto al control de la aviación civil dentro de la institución. De esa forma, luego de la investigación de la Junta de Investigación de Accidentes y de las decisiones judiciales, se decidió que el control de la aviación civil pase a un organismo especializado justamente en la órbita civil, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, no bajo la órbita o el control de las Fuerzas Armadas. Bueno, así nace la ANAC, que, como dije antes, es la autoridad aeronáutica en la Argentina. La autoridad aeronáutica quiere decir que es la que rige todo lo que tiene que ver con la actividad de aviación en el país. Bueno, antes de la existencia de la ANAC, la Fuerza Aérea controlaba la actividad aeronáutica por medio de lo que se llamaban los comandos de regiones aéreas. O sea, cada región geográfica de la Argentina estaba bajo la órbita de alguno de los comandos de regiones aéreas que controlaba la situación en el territorio. Bueno, y no solo tenía a cargo el control o el poder de contralor en la aviación civil, sino también que brindaba muchos de los servicios de la operación de aviación civil. Por ejemplo, el servicio de tránsito, de control de tránsito aéreo, ¿no? Es decir, los controladores de tránsito aéreo, básicamente las personas que indican la posición que deben tomar las aeronaves para evitar las colisiones, para organizar el tráfico aéreo, etc. Bueno, hasta el año 2007, o en realidad un poquito más después de que se creó la ANAC, el control de tránsito aéreo estaba a cargo de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo, lo que se conocía por sus siglas DGCTA, que era también un ente dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, o sea que era un ente del ámbito militar. Bueno, a partir de la creación de la ANAC se le cede el control de tránsito aéreo a la Administración Nacional de Aviación Civil, pero empiezan a surgir algunos problemas relacionados con la actividad gremial, en realidad una serie de paros y otras cuestiones que terminaron generando en algunos casos la paralización de la actividad de aviación, digamos, de los vuelos comerciales. Entonces, cuando esto se encontraba bajo el régimen militar, evidentemente no existe derecho a huelga para la actividad militar, entonces de esa forma se evitaban conflictos de ese tipo. Bueno, por lo tanto, unos años después se devolvió el control de tránsito aéreo a la órbita militar, hasta que en 2015 se terminó reglamentando la ley que traspasaba el control de tránsito aéreo nuevamente al ámbito civil y a una empresa, obviamente de capital de gestión estatal, que
se encargaba de todo lo que tenía que ver con los servicios de tránsito aéreo y otros servicios afines, que es la empresa argentina de navegación aérea. Bueno, la empresa argentina de navegación aérea es, como dije, un ente estatal civil que depende del Ministerio del Interior y Transporte. Bueno, alguna parte también depende del Ministerio de Defensa. Ahí pueden ver cuáles son las funciones de la EANA, de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, entre las cuales se destaca obviamente la gestión del tránsito aéreo. Bueno, entre otras cosas también tiene la gestión, por ejemplo, de las comunicaciones aeronáuticas, el servicio de meteorología, servicio de búsqueda y salvamento, etc. Bueno, la clave para evitar conflictos del tipo de conflictos gremiales que habían tenido antes fue declarar, en esa misma ley que daba nacimiento a la EANA, declarar al servicio de navegación aérea como un servicio público esencial. Bueno, a partir de que es un servicio público esencial, no tiene, tiene condiciones especiales frente a las protestas gremiales, que básicamente significa que no se puede dejar el servicio sin prestar. Entonces, siempre tiene que estar prestándose el servicio independientemente de controversias gremiales. Entonces tenemos que la aeronáutica civil en Argentina está bajo la órbita de ANAC. Los servicios de tránsito aéreo y servicios afines están en la órbita de la empresa argentina de navegación aérea. Y el control de los aeropuertos, digamos, el que regula los aeropuertos, está a cargo de un organismo que se llama el ORSNA, que es el organismo regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos, que debe estar por algún lado. Bueno, que es el encargado de controlar la gestión y la concesión de los aeropuertos. ¿Por qué digo la gestión y la concesión de los aeropuertos? Porque, bueno, en la Argentina creo que casi todos, menos uno, de los aeropuertos internacionales y los aeropuertos también domésticos, solo uno no está bajo la gestión de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. Aeropuertos Argentina 2000 recibió la concesión allá por el año 97, creo que fue, de la mano del organismo recientemente creado, que era el ORSNA, organismo de regulación del Sistema Nacional de Aeropuertos. Entonces tenemos la ANAC, es el organismo que abarca toda la órbita de aviación civil. EANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea, es la empresa que realiza todo el control de tránsito aéreo y servicios afines, y el ORSNA es el que controla la concesión y la gestión de los aeropuertos. ¿Mm? Esa sería la estructura de funcionamiento de la Argentina. Pero, bueno, te lo vamos a la clase que viene, está como medio descolocado ahí. Todo esto, obviamente, dentro de lo que es el marco legal argentino. Todas estas entidades pueden ser creadas, obviamente, a partir de lo que dicta la ley. Bueno, acá era lo que decía del ORSNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Y, bueno, no sé si dice por algún lado que Aeropuertos Argentina 2000 es el mayor concesionario de aeropuertos de la Argentina, por no decir el único. Bueno, ¿cuál es el marco legal de la República Argentina? Todo lo que tiene que ver con operación aeronáutica se rige por lo que se conoce como el Código Aeronáutico, que es la Ley 17.285 del año 1967, digamos, promulgada durante la presidencia de facto de Onganía. La ley del Código Aeronáutico venía a organizar todo lo que tenía que ver con regulación aérea en la Argentina, bueno, que hasta ese punto había estado dado por una serie de decretos y disposiciones que resultaban un tanto engorrosas. Bueno, el Código Aeronáutico, bueno, sufrió algunas modificaciones, pero
Lo importante es su reglamentación y algunas leyes subsidiarias al código. Bueno, entre ellas se destaca la del decreto del año 89, apenas asumido el presidente Carlos Menem, dictó, entre otras privatizaciones, la privatización de aerolíneas argentinas. Bueno, en el año 97, como dije, se crea el ORSNA y en el año 2001 se termina realizando la concesión de los aeropuertos en la Argentina. Bueno, ¿qué es el código aeronáutico? Fíjense que acá yo tengo esta página, que es la página de la ANAC. Uno simplemente en Google coloca ANAC y le va a salir directamente la página de la Administración Nacional de Aviación Civil. Bueno, aquí hay diferentes puntos. A nosotros nos interesa uno que se llama normativa. Dentro del vínculo normativa vamos a tener distintas cosas para consultar. Por ejemplo, el Código Aeronáutico, por ejemplo, la RAC, que son las regulaciones argentinas de aviación civil, o sea, todas las disposiciones, o lo que también son las de NAR, digamos, todas las disposiciones, las normativas, digamos, para la operación aeronáutica en Argentina. En cuanto al Código Aeronáutico, fíjense que si yo ingreso ahí, puedo consultar directamente el texto completo del Código Aeronáutico, que no es algo que esté en la ANAC, sino que está en la página Infoleg, que reúne todas las leyes de la República Argentina, entre ellas la 17.285, que es el Código Aeronáutico. Bueno, como toda ley está dividida en una serie de títulos y de capítulos, a su vez, y de artículos, por supuesto, que van explicitando las disposiciones referentes a la ley. Aquí yo realicé un PDF simplemente para resaltar algunas cosas. No les pido que lean todo el Código Aeronáutico, pero sí que tengan bien claro qué significa el Código Aeronáutico. Sobre todo, qué significa una ley. O sea, una ley básicamente plantea disposiciones generales. Después, todas las cuestiones particulares se dan por la reglamentación de la ley. En este caso, el Código Aeronáutico obviamente no escapa a esa lógica y simplemente plantea las condiciones generales de aplicación de la aviación en Argentina. Bueno, obviamente el artículo 1 nos dice que el Código Aeronáutico es el que rige la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que las cubre. Bueno, esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que es algo básicamente que dispone las regulaciones internacionales de aviación, que reconocen la soberanía de los estados. Bueno, aquí continuando con lo que yo resalté, fíjense que la circulación aérea, bueno, por ejemplo, en el artículo 3 establece que el despegue, la circulación, el aterrizaje, bueno, siempre se tiene que dar dentro del territorio argentino. Se tiene que dar, digamos que no está restringido el uso del espacio argentino para el uso aeronáutico. Pero, obviamente, hay una serie de disposiciones. Por ejemplo, que las aeronaves deben partir o aterrizar en aeródromos públicos y privados que estén autorizados. Bueno, parece obvio, pero hay que establecerlo legalmente. Por ejemplo, que el Estado argentino tiene la potestad de restringir o prohibir la circulación aérea si considera que está en riesgo la defensa o la seguridad nacional. También puede restringir la actividad aérea en determinadas zonas, ya sea por intereses de la defensa o por interés público o de seguridad de vuelo. Entonces, por ejemplo, no está permitido volar sobre
eh, sobre, ¿cómo se llama? Sobre campos militares o de uso militar. No está permitido volar sobre reservas naturales. Bueno, esas cosas las puede decretar el Estado argentino en conformidad con los acuerdos internacionales. Profe, una consulta. Sí, sí, ¿Está adelante. regulado dentro del artículo del Código Aeronáutico lo que es los vuelos de drones y todos esos tipos de aeronaves? Bueno, esa es buena la pregunta. En realidad esa disposición corresponde a la ANAC, porque la ANAC es la que tiene que disponer de las normas aeronáuticas para ese tipo de actividades. Lo que dice el Código Aeronáutico es que la autoridad aeronáutica es la que define el vuelo de toda máquina, eh, justamente voladora, por decirlo de alguna forma. Entonces la ANAC tiene que reglamentar el vuelo para, ya sea un avión, un helicóptero, un globo o cualquier tipo de máquina voladora, le corresponde a la autoridad aeronáutica regular su utilización. Justamente ese tema de los drones, de todo lo que son UAVs o drones, es un tema que está en, digamos, en desarrollo, lo que es la legislación, a partir de, en este momento creo que hay una serie de disposiciones provisorias. Por ejemplo, se sabe que los drones no pueden invadir el espacio de vuelo IFR, o sea, el vuelo por instrumento no puede ser invadido por ningún equipo de vuelo autónomo. Bueno, algunas cosas como esas creo que ya están definidas, pero todavía hay bastante para eh, hay bastante para legislar. Igualmente, es buena la pregunta para dejar en claro que el código aeronáutico no realiza ese tipo de especificaciones. Simplemente plantea los que son facultades del Estado Nacional, plantea cuáles son los organismos que van a regular las distintas actividades y cuáles son las obligaciones de las personas o de las compañías cuando prestan servicios relacionados a la aviación. Por ejemplo, dentro del código aeronáutico nunca van a encontrar que el código diga en un artículo la Administración Nacional de Aviación Civil será la autoridad aeronáutica. No. El código aeronáutico plantea que existe una autoridad aeronáutica que debe ser definida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la reglamentación de la ley. Después se va a referir de forma genérica a la autoridad aeronáutica para establecer cuáles son sus facultades. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el artículo 11 establece que las aeronaves deben estar equipadas con aparatos radioeléctricos para comunicaciones. Bueno, y así uno puede ir viendo, fíjense, este es un punto importante que dice que los servicios de protección al vuelo serán prestados en forma exclusiva por el Estado Nacional. Lo va a hacer por medio de la autoridad aeronáutica. Va a designar una autoridad aeronáutica que va a tener a cargo esa facultad. Bueno, después se relaja un poco porque hay algunos servicios que se pueden delegar, pero mayormente todo lo que tiene que ver con servicios de protección al vuelo son prestados por el Estado Nacional a cargo de la o a través de la autoridad aeronáutica. ¿Sí? Bueno, entrada y salida de aeronaves del territorio argentino. Este es otro punto interesante. Bueno, aquí plantea cuál es el permiso que tienen aeronaves extranjeras para volar dentro del espacio aéreo argentino o para operar en sus aeropuertos. Bueno, fíjense que al final se refiere a lo que son los acuerdos internacionales en la materia. Entonces, en ese caso, cuando hay acuerdos internacionales, hay que remitirse a los acuerdos. Recuerden que un acuerdo internacional tiene un rango un rango constitucional, es decir, no hay ninguna ley que pueda ir por encima de un acuerdo internacional, digamos que fue legalmente constituido por la nación argentina. Bueno, acá también dice que el Estado puede
fijar las rutas, o sea, la autoridad aeronáutica puede fijar, si bien permite el vuelo de aeronaves extranjeras, puede fijar las rutas para atravesar el país. Bueno, así una serie de cosas. Este también es un punto importante. Si una aeronave pública extranjera hubiese penetrado al territorio argentino sin autorización previa, hubiese violado las prescripciones relativas a la circulación aérea, podrá ser obligada a aterrizar. Bueno, esto es lo que plantea la reglamentación o la regulación internacional. La potestad de un país de obligar a aterrizar o a seguir una determinada ruta por parte de una aeronave extranjera. Lo que no autoriza es el uso de armas. Hay, digamos, el Tratado Internacional de Aviación Civil al que adhiere la Argentina, que es el de la Organización de Aviación Civil Internacional, prohíbe el uso de armas contra aeronaves civiles. Entonces, recuerden que hace unos años se estaba debatiendo en Argentina la ley de derribo. Si se interceptaba una aeronave no identificada, se la iba a derribar sin, digamos, sin más contemplaciones que, no sé, avisar. Bueno, esas cosas que por ahí se ponen en discusión son discusiones básicamente vacías porque legalmente no estamos posibilitados, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, legalmente en el rango de los acuerdos internacionales, o sea, no es algo que sea una legislación interna que nosotros podamos cambiar. En el rango de los acuerdos internacionales no podemos operar de esa manera. Y si lo hiciéramos, estaríamos afuera del acuerdo que básicamente engloba más de 200 países para la aviación internacional. O sea que imagínense lo que significaría no poder operar prácticamente con el exterior por introducir una norma de ese tipo. Bueno, como para que uno vaya teniendo en cuenta. Bueno, y así uno puede ir leyendo los distintos puntos más importantes que siempre, como digo, se definen de forma general y que después todo queda delegado a la autoridad de aplicación, que es la autoridad aeronáutica, en este caso la ANAC. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre aeropuertos y aeródromos? Todo aeródromo deberá ser habilitado por la autoridad aeronáutica. Bueno, de vuelta, parece obvio, pero hay que decirlo. La ley tiene que decirlo expresamente que ningún aeródromo que no esté habilitado puede operar obviamente, si no tiene la habilitación. Bueno, limitaciones al dominio también es interesante porque acá, por ejemplo, habla de que la autoridad aeronáutica tiene la potestad de definir digamos, la fisonomía de las construcciones que, por ejemplo, afectan los planos de despegue y desde despegue y aterrizaje de las aeronaves. También hace poco hubo una controversia ahí en Buenos Aires, en la zona de Aeroparque, porque se está planteando la construcción de unas torres cerca de una de las cabeceras de la pista del Aeroparque Jorge Newbery. Bueno, y ahí se planteó una disputa entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la autoridad aeronáutica, que es la ANAC, porque la ANAC sostenía que no era posible construir ahí esos edificios porque estaban invadiendo el espacio libre de obstáculos necesario para la operación aeronáutica. Bueno, en ese caso la ANAC tiene toda la potestad de impedir la construcción de elementos que invadan ese espacio. Bueno, después habrá que dirimir si efectivamente tiene o no razón, pero en principio tiene esa potestad independientemente de quién tenga el dominio de esa propiedad. El hecho de que yo tenga, o sea, es como una limitación al dominio, como dice ahí. Independientemente de que yo sea el dueño de un terreno, si ese terreno está afectado por un espacio o por un despeje de obstáculos por operaciones aeronáuticas, entonces ahí existen limitaciones al código de edificación para respetar justamente digamos, la libre operación de las aeronaves, la libre operación y la operación segura, obviamente.
Otro punto interesante es, por ejemplo, que ningún ciudadano argentino se puede oponer a que un avión pase por encima de su casa o de su propiedad. A lo sumo tiene el derecho a pedir compensaciones si siente de que su propiedad o su vida está siendo afectada por la operación de las aeronaves. Pero no puede oponerse a que las aeronaves operen por encima de su casa o de su propiedad, porque en ese caso la ley las habilita a recorrer el espacio aéreo con libertad, como habíamos visto en el artículo 1. Bueno, aquí también tenemos otra serie de definiciones. Bueno, esto es lo que hablamos antes, el artículo 35. Fíjense que la obligación de demarcar elementos peligrosos para la navegación aérea, básicamente antenas, por ejemplo, o grandes, o edificios altos que están, o construcciones altas que están en zonas poco pobladas. Bueno, es obligación de los propietarios de esos elementos es obligación poner marcas y costear su instalación y su mantenimiento para que no se produzcan accidentes aéreos. ¿Sí? Bueno, aquí en cuanto a la inscripción de las aeronaves, o sea, la matriculación, fíjense que la nacionalidad de la aeronave expira automáticamente si uno la tiene, por ejemplo, matriculada en Argentina y la matricula en otro país, expira automáticamente la nacionalidad argentina. Lo mismo al revés, si la tiene inscrita en otro país y la inscribe en Argentina, automáticamente expira la nacionalidad previa. Bueno, esto es de conformidad con los acuerdos internacionales. Bueno, el registro nacional de aeronaves, un punto interesante es que el registro nacional de aeronaves es público, o sea que cualquiera puede acceder, o sea, o puede solicitar el acceso y conocer a quién pertenecen las aeronaves que están matriculadas en Argentina. Bueno, las aeronaves son cosas muebles, registrables, etc. Bueno, y así una serie de cosas. Después, un poco más adelante, por ejemplo, está el concepto de explotador, o sea, más allá de quién sea el dueño de una aeronave, cuando el dueño se la concede a un explotador, eso es muchos de los servicios, por ejemplo, de leasing o de alquiler de aeronaves, por ejemplo, grupos inversores que compran aeronaves y se las alquilan a las aerolíneas. Bueno, en el momento que cede la explotación a otro particular o a otra empresa, en ese momento digamos, se desliga de toda la responsabilidad que tiene la operación de la aeronave. Obviamente todo eso tiene que quedar registrado en frente a la autoridad competente. Bueno, después otro punto interesante es, por ejemplo, las funciones del comandante, o sea, del piloto. Fíjense que el Código Aeronáutico establece que el piloto, el que tiene a cargo la conducción del avión, es el comandante de la aeronave y es la máxima autoridad frente a los pasajeros, independientemente de quiénes sean los pasajeros. Sea el presidente o sea quien fuere, la máxima autoridad durante un vuelo es el comandante, que es el piloto. Bueno, y ahí, además de eso, le suma una serie de obligaciones, por ejemplo, la obligación de siempre estar bajo la conducción de la aeronave en todo momento, de nunca abandonar la aeronave frente a una situación de peligro. Bueno, todas esas cosas que por ahí uno las ve en las películas, están establecidas por la ley. Bueno, esto es lo que decíamos antes, autoridad de los pasajeros, está obligado a permanecer en su puesto frente al peligro, tiene obligación de asegurarse antes de la partida de que, bueno, este también es un punto importante, el comandante es el responsable de verificar que la aeronave está en condiciones de operar antes de realizar el vuelo. O sea que por eso es importante siempre la inspección visual de la aeronave y que el piloto, el comandante, revise toda la documentación antes de comenzar el vuelo. Independientemente después de las responsabilidades solidarias que haya, el principal responsable de que se produzca un accidente por alguna negligencia de este tipo es el comandante. Bueno, aquí también este punto es interesante, el hecho de registrar
eventos como nacimientos, defunciones, matrimonios, el comandante tiene esa potestad si estas cuestiones suceden durante un vuelo. Y siempre tiene que dejarlo todo certificado en el diario de a bordo, y bueno, y con eso ya tiene validez legal cualquiera de esos actos. Bueno, aquí hay unas cuestiones de la aeronáutica comercial. Si viajan mucho en avión, les recomiendo que lean esto porque, por ejemplo, habla de la responsabilidad de los operadores comerciales frente a pérdidas de equipajes, pérdidas de vuelos, bueno, ese tipo de cosas están acá establecidas en la ley, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Bueno, este es un punto importante porque marca una diferencia con otras legislaciones en el mundo. Fíjense el artículo 102. Los servicios de transporte aéreo serán realizados mediante concesión o otorgada por el Poder Ejecutivo. O sea, el servicio de transporte aéreo en Argentina está totalmente regulado. Entonces, obviamente que el otorgamiento de una ruta no significa que el servicio termine siendo exclusivo, sino que simplemente está autorizado para operar ese servicio regular. Y no solo otorga las concesiones para operar sobre las rutas, sino también que tiene la potestad de controlar las tarifas y los costos de los viajes. Bueno, también tiene la potestad de revisar la capacidad técnica y económica financiera de una compañía para ver si le otorga las licencias. Por ejemplo, eso fue una controversia que se produjo cuando se fundó Flybondi, que era la empresa de bajo costo de la Argentina, que cuando fue admitida y se le concesionaron las rutas, no tenía ni una aeronave en su capital, digamos. Tenía un capital muy bajo, creo, no me acuerdo el número ahora, pero era un número irrisorio, el capital social que planteaba la compañía, y no contaba con ninguna aeronave ni con experiencia previa en la operación aeronáutica. Entonces se discutió mucho esas concesiones porque no solo que se le concesionaron rutas, sino que se le concesionaron numerosas rutas. Diferente, por ejemplo, en el caso de otras compañías que si bien tenían una situación financiera y económica similar, solo operaban una o dos rutas, con un par de aeronaves que tenían alquiladas. Bueno, fíjense, este también es un punto muy importante que dice que la autoridad aeronáutica establece las normas operativas a las que se sujetan los servicios de transporte aéreo. Bueno, la autoridad aeronáutica, es decir, la ANAC, es la que controla, no solo controla, sino que también establece las normas y las controla, o sea, controla su cumplimiento. Bueno, acá está lo que decía de los pasajes. El hecho de que uno pierda un pasaje, y supongo que esto no solo servirá para el transporte aéreo, no quiere decir que no tenga derecho a reclamar irregularidades durante el viaje. Muchas veces decían que si uno pierde el pasaje ya no tiene pruebas para demostrar que uno participó de ese viaje, entonces no puede endilgarle ninguna responsabilidad al operador. Bueno, según la ley eso no es cierto. Si uno pierde el pasaje, eso no extingue la responsabilidad del operador. Bueno, aquí hay algunos comentarios acerca de algunas disposiciones acerca de la operación de las empresas extranjeras, que obviamente van en conformidad con las regulaciones planteadas en los tratados internacionales, ¿no? Bueno, la autoridad aeronáutica establecerá las normas operativas a las que se ajustarán los servicios de transporte aéreo internacional que exploten las empresas extranjeras. Es básicamente lo mismo que para las empresas nacionales, para las empresas extranjeras. Y de hecho, eso es uno de los
principales atributos que resalta la Organización de Aviación Civil Internacional. La equidad entre las exigencias de la autoridad aeronáutica local y las aerolíneas locales con las aerolíneas extranjeras. Se plantea en todo momento que tiene que haber una equivalencia en cuanto a las exigencias para una u otro tipo de compañías. Este también es un punto importante, esto ya más por cuestiones operativas. Cuando uno, por ejemplo, va a embarcar para ir a Estados Unidos, por decir algo, o a Australia o a Canadá, un país que exija una visa de ingreso, es responsabilidad del operador verificar que uno cuente con la documentación necesaria para poder acceder al lugar de destino. Entonces, en ese caso, si uno embarca y llega al punto de destino y resulta que le falta algún documento, podría ser válido por parte del pasajero iniciarle algún tipo de demanda al operador por no haberle advertido de las condiciones que debía cumplir para poder realizar el viaje. Bueno, creo que no había marcado nada más. Ya estos puntos por ahí son un poco más específicos, pero bueno, básicamente lo que nos interesa en la cátedra que ustedes adquieran como concepto es que el Código Aeronáutico es la ley que dictamina las disposiciones generales en cuanto a la aviación civil. Pero la autoridad de aplicación es la Administración Nacional de Aviación Civil. Y esta autoridad es designada por el Poder Ejecutivo vía reglamentación de la ley o vía decreto. Entonces, de esa forma, si a uno le pregunta, si uno pregunta, por ejemplo, en el examen, en el Código Aeronáutico se establece que la Administración Nacional de Aviación Civil es la autoridad aeronáutica de la Argentina. Bueno, obviamente esa respuesta es falsa. O si uno dice, el Código Aeronáutico establece las normas y los procedimientos referidos a las normas y procedimientos de operación aeronáutica en el país. Es falso. Eso lo realiza la autoridad aeronáutica, que es la ANAC. ¿Sí? A tener cuidado con eso. Bueno, el próximo punto, no vamos a llegar a verlo porque ya son casi las 5, lo vemos, no importa porque vamos a tener tiempo en la clase que viene. Lo que nos va a quedar ver después es qué pasa a nivel internacional. Dijimos, a nivel nacional tenemos ANAC, tenemos EANA, tenemos ORSNA y tenemos el Código Aeronáutico. ¿Sí? A nivel internacional, como dijimos antes, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando existía el Convenio de París y el Convenio de La Habana, se decide que no era eficiente operar bajo diferentes convenios y se acuerda una convención para llegar a un consenso que permita definir un tratado internacional de aviación civil que, bueno, se respete recíprocamente por todos los estados contratantes y de esa forma se agilice el transporte aéreo internacional. Bueno, ese tratado se da en el marco de la OACI, en inglés es la ICAO. La OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo que tiene personalidad jurídica internacional que depende de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, fíjense que aquí en el logo de la OACI tenemos ICAO, OACI, esto que está escrito en ruso, esto que está escrito en chino y esto que está escrito en árabe. Bueno, resulta que esto está escrito en español, OACI también responde al francés. Digamos, el texto oficial de la OACI, en un par de años creo que entra en vigencia, el texto oficial en 6 lenguas,
donde cada uno de los textos, independientemente de su lengua, tiene la misma validez. Es decir, que el texto, tanto el texto del convenio como todos los anexos, están escritos en español y son igualmente válidos que los escritos en inglés. Bueno, de hecho, supuestamente la traducción es literal, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo les pida que lean el convenio, que no es muy largo, no hace falta que sepan inglés, ni que sepan ruso, ni que sepan chino, ni que sepan árabe, sino que pueden leerlo directamente en español. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene en un rato. Y la clase que viene también, es la última clase que tienen conmigo, vamos a ver la parte de planificación de aeropuertos. Bueno, con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta referida a esto. Y si no, vamos cerrando la clase. Sí, adelante. No, todo eso es potestad de la autoridad aeronáutica, definir los procedimientos de inscripción. Lo que te establece el Código Aeronáutico es que vos tenés obligación de inscribir la aeronave si es que sos un ciudadano argentino que reside en el país y sos propietario de una aeronave. Entonces te va a decir, las aeronaves tienen que registrarse o matricularse en la Argentina. Bueno, te dice también que si la aeronave estaba matriculada en otro país, en el momento que la matriculaste en Argentina, expira automáticamente su matrícula anterior. Ahora, todos los procedimientos están definidos por la autoridad aeronáutica. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, última pregunta. Sí. En el accidente de Lapa, ¿después se designó algún tiempo o alguna cantidad de horas que pueden cumplir los aviones antes de poder permitir que vuelen acá en Argentina? ¿O no se designó nada de eso? ¿Por qué motivo sucedería eso? Porque según lo que decían en el apunte de ustedes de la cátedra, contaban Sí. que tenía unos 65.000 horas de vuelo, algo más, o un poco más, y casi Ah, 48.000 ciclos de aterrizaje o algo así, y como que bueno, era esos bastante son, excesivo. digamos, la norma aeronáutica te exige que vos respetes todas las disposiciones del fabricante. Entonces, generalmente cuando hay algún problema recurrente en algún sistema de una aeronave, se envía una circular a todos los propietarios de esa aeronave y se manda a revisión a algún elemento. Pero mientras tanto, si la operación es normal, uno tiene que ir respetando las disposiciones del fabricante en cuanto a digamos, los servicios de mantenimiento de las diferentes partes y también, obviamente, de la tripulación. Mientras la aeronave estuviera dentro de lo que el fabricante marca como admisible, entiendo que no hay disposiciones que planteen que hay que poner en tierra las aeronaves. Sí, esa parte se ve que la agregó nueva el ingeniero García porque no recuerdo haberlo leído antes. En el caso del accidente del APA se determinó que la culpa la tuvo el piloto, pero también con algún tipo de responsabilidad del mantenimiento de la aeronave, porque había alarmas que se disparaban, digamos, sin que existiera la condición de peligro, entonces como que la tripulación subestimó esas alarmas, suponiendo que era una falsa alarma. Bueno, evidentemente la configuración del avión no estaba planteada para el despegue, por eso no le dio la carrera de pista para poder despegar. Además de eso, se notó mucha contaminación en la cabina. La norma establece que durante el despegue la cabina tiene que estar limpia, solo tiene que estar el piloto y el copiloto, y solo se puede estar hablando de la operación durante el despegue. No puede estar el piloto hablando del partido de fútbol mientras va operando el despegue, digamos, eso está prohibido. En este caso, aparentemente había otros problemas ahí con otros miembros de la tripulación, y bueno, todo eso
todas esas cosas convergieron para que se terminara produciendo el accidente. No sé si respondí tu Perfecto, profe. pregunta. Sí, sí, no, sí, quedó clarísimo. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, para terminar, un dato curioso de Aerolíneas Argentinas es que no tiene registrado ningún accidente fatal en sus 70 años de historia, nunca tuvo accidentes fatales. Sí sus subsidiarias, por ejemplo, Austral tuvo, que yo recuerde, 2 accidentes y, y bueno, donde las aeronaves, digamos, terminaron falleciendo. Claro, Austral cayó en Fly Ventos y Austral también cayó en Posadas Misiones. Durante un aterrizaje con poca visibilidad, el piloto desoyó las indicaciones, decidió intentar el aterrizaje y cerca de la cabecera de la pista se chocó contra una plantación de eucaliptus. Así que, obviamente, el avión cayó ahí y lo curioso fue que fallecieron todos sus tripulantes, todos sus pasajeros y tripulantes, menos un pequeño bebé de algunos meses que increíblemente sobrevivió a la tragedia. Pero bueno, ese es uno también de los accidentes lamentables que tuvo el Austral. Ahora, Aerolíneas Argentinas, afortunadamente, nunca ha tenido accidentes fatales. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la clase, que ya son más de las 5, y nos estamos viendo el próximo martes para ver la última unidad que ven conmigo, y bueno, nos quedó a ver la parte de la OASI, que prefiero tener un poquito más de tiempo, así la desarrollamos un poquito más. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos entonces. Perfecto, profe. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, profe. Ahí les voy a subir el apunte en un ratito, así ya tienen para leerlo.